Buenas noches a todos, nosotros somos el Grupo 4, conformado por Carlos Galindo, Cintia Madrid, Mélida Lara, Ryan Lagos y su servidora Jocelyn Maradiaga. En esta ocasión les venimos a hablar sobre las garantías o mecanismos para asegurar el cumplimiento y la protección de los derechos humanos contemplados en la Constitución de la República de Honduras. Primero comenzaremos definiendo qué son las garantías constitucionales. Son aquellos mecanismos para asegurar el cumplimiento y la protección de los deberes y derechos que la Constitución le garantiza a todas las personas. Estas están contempladas en el título 4, capítulo 1 de la Constitución del artículo 182 al 186. Las garantías constitucionales son 5. La número 1, el habeas corpus o exhibición personal. La número 2, el habeas data. La número 3, la inconstitucionalidad. La número 4, la revisión. Y por último, la número 5, el amparo. Iniciaremos hablando un poco sobre el habeas corpus. El habeas corpus o exhibición personal es el procedimiento jurídico mediante el cual cualquier persona puede comparecer inmediatamente ante el juez para que éste le determine la legalidad sobre la detención. De igual manera, el habeas corpus busca proteger al ciudadano de una detención que no parezca legal. También podemos decir que el habeas corpus obliga a que toda persona detenida pueda ser presentada en un plazo preventivo determinado ante el juez competente. Hablando un poco de historia del habeas corpus, podemos mencionar que este nace en el siglo XIII en Inglaterra, trasladándose a lo que es Estados Unidos de América y lo tenemos en nuestros países latinoamericanos en el siglo XIX. Dentro de algunas legislaciones que podemos mencionar que tienen reconocido la figura de habeas corpus, tenemos a Brasil, a México, que a pesar de ser un país defensor y protector de los derechos de las personas, no reconoce la libertad mediante la figura de habeas corpus, pero sí mediante el juicio de amparo. También tenemos a Argentina, a Perú, tenemos a nuestro país vecino, Costa Rica, que lo reconoce en la Constitución en 1949. Posteriormente crea una ley de jurisdicción constitucional en 1989. Y finalizamos con la legislación que más nos interesa, la legislación hondureña. En la Constitución de 1865, que es la cuarta Constitución de Honduras, pero es la primera Constitución en reconocer la figura del habeas corpus para la protección de los derechos humanos. Y tenemos nuestra Constitución vigente de 1982 que regula y reconoce la figura de habeas corpus, misma que nos da en su artículo 182 los requisitos o los casos en que se deberá de aplicar el habeas corpus, que sería número 1, cuando la persona se encuentre detenida, presa o privada de su libertad ilegalmente. Y 2, cuando haya sido legalmente la detención o prisión, pero el detenido o privado de su libertad esté recibiendo malos tratos, torturas, tormentos, sin necesidad de estos. En el 2003 se crea la Ley de Justicia Constitucional que viene a regularnos de una manera más específica y a explicarnos cuál sería el procedimiento a seguir para poder presentar la acción de habeas corpus. Nos dice que la sala que conocerán de el habeas corpus es la Corte Suprema de Justicia, en su sala de lo constitucional, también la Corte de Apelaciones y aparte los juzgados conocerán y resolverán sobre la figura de habeas corpus. También nos habla que el habeas corpus puede
presentarse sin necesidad de poder o sin ninguna formalidad. Puede ser por escrito, oral, también puede ser en cualquier día y horas inhábiles. Se puede presentar de oficio cuando la autoridad competente sepa que existe la privatización de su libertad y cuando sepa que a la persona se le está vulnerando sus derechos. Y se hará a petición de parte cuando cualquier interesado, incluso sea o no pariente del detenido, lo presente. La acción de habeas corpus se hará de manera escrita o de manera verbal. De manera escrita será mediante una solicitud y de manera verbal el juez competente o el juzgado donde se presente deberá de levantar un acta. Una vez que ha sido presentada la acción, ya sea por escrito o verbalmente, el órgano jurisdiccional deberá ordenar mediante auto la exhibición inmediata del preso o el detenido dentro de 24 horas, que no se excedan estas. De igual manera, deberá presentar un informe donde detallará qué autoridad ordenó la detención, los motivos que la causaron, si el detenido ha sido trasladado de centro o ha estado únicamente en ese centro y la firma y sello del funcionario público. Una vez hecha la investigación, se presentarán los medios de prueba correspondientes, ya sean testigos, peritos o cualquiera que se necesite para esclarecer los hechos. Y recibido todos los antecedentes, se dictará sentencia a los 3 días siguientes. Los dejo con mi siguiente compañero que les hablará sobre el habeas data. Compañeros, mi nombre es Cintia Valesca Madrid. Yo les hablaré sobre la garantía de habeas data. ¿Qué es el habeas data? El habeas data es una garantía constitucional establecida en el título 4 de las garantías constitucionales, capítulo 1, artículo 182, numeral 2, el cual establece que el Estado reconoce el derecho que tiene toda persona al acceso a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa. Esta ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados, al secreto de las comunicaciones, en especial las postales telegráficas, telefónicas, salvo resolución judicial, los libros y los comprobantes de los comerciantes, los documentos personales que únicamente estén sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad competente de conformidad con la ley. Las comunicaciones, los libros, comprobantes y documentos que fueren violados o sustraídos no harán fe en juicio, y en todo caso se guardará siempre el secreto respecto a los asuntos estrictamente privados que no tengan relación con el asunto objeto de la acción. El fin de esta garantía es preservar el derecho fundamental que toda persona cuenta, el cual es conocer, actualizar, rectificar y suprimir toda aquella información que se relacione con ella y que se recopile o almacene en bancos de datos, y del cual no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Tenemos los varios tipos de habeas data de acceso informativo, habeas data cancelativo, habeas data de oposición, habeas data actualizado. El habeas data de acceso o informativo es el derecho de toda persona a acceder a la información sobre sí misma. Obliga a la búsqueda dentro de sus bases de información de sus datos de quien esté ejerciendo el derecho, y éste tendrá por cumplida cuando se ponga a la disposición la información que está solicitando,
En el habeas data cancelativo es el derecho que tiene toda persona a solicitar que un determinado dato sea omitido, tachado, eliminado o cancelado. El objetivo de este habeas data es pedir la anulación de la información existente en sus bases, para cesar el tratamiento de los mismos. Para esta acción se realiza el bloqueo de la información de los datos por un periodo determinado y posteriormente lo suprimirá. Ejemplo de ello, un antecedente penal después del tiempo previsto o un mal récord crediticio. El habeas data de oposición, posibilita a la persona titular del derecho a solicitar a quien lleve a cabo el trámite de sus datos de abstenerse de hacerlo en determinadas situaciones. Elige en qué situaciones o circunstancias se va a usar su información. Aquí, en este caso, la persona solicitante deberá de explicar las razones por las cuales se está oponiendo al uso que se le está dando a esta información. Por ejemplo, el censo de los partidos políticos. En el habeas data actualizado, este es el derecho de toda persona a solicitar que un determinado dato sea actualizado, que sea requerido cuando los datos estén desactualizados. Podemos hablar aquí sobre el estado civil de una persona o a veces en un acta de defunción, una información de esa naturaleza. El habeas data es la información de carácter general y pública de la persona. Es aquella que está en manos del Estado y que debe de ser de acceso a cualquier persona, sin tener que elegir o justificar el acceso a determinada información. No puede divulgarse información principal sino con su gestión a los siguientes principios: principio de veracidad, principio de integridad y principio de individualidad. El principio de veracidad: los datos personales que se administren deberán de apegarse a la autenticidad de los hechos, especialmente aquellos que su titular considere ciertos. En el principio de integridad, las bases de datos del Estado o de otras instituciones obligadas, como los gremios, ONGs, deben de estar conformados a partir de suministro de datos personales, las cuales van a ser completas y actualizados para las finalidades utilizadas para las personas. El principio de individualidad: la administración de datos debe de contar con las previsiones suficientes para que los mismos se mantengan separadamente y permita su individualización. También esto sirve para clasificar datos por razones de la materia. Hola, mi nombre es Melida Lara. En esta ocasión les hablaré acerca del amparo. El amparo es una garantía constitucional estructurada para anular todos aquellos actos emanados por una autoridad de forma abusiva e ilegal. El amparo procede cuando estos actos que están dictados de manera ilegal van en contra de libertades individuales, libertades patrimoniales, derechos sociales e incluso aquellas normas de carácter fundamental que establecen los límites de la autoridad. Es importante recalcar que el amparo no está orientado a cuestionar la Constitución de la República ni tampoco la legitimidad de las autoridades responsables de haber dictado un acto ilegal. Nuestra Constitución de la República reconoce al amparo en dos sentidos. El primero es para que se mantenga o restituyan los derechos o garantías fundamentales establecidas en la misma Constitución. Y el segundo va encaminado en casos concretos a declarar que una ley, resolución, acto o hecho emanado por una autoridad no contravenga, tergiverse o disminuya los derechos o garantías establecidas en la Constitución de la República. Para entender mejor la evolución del amparo en Honduras, debemos de conocer que Honduras, El Salvador y Guatemala viven en 1825 su primera Asamblea Nacional Constituyente,
como la República Federal de Centroamérica, pero no es hasta 1825 que tiene su primera constitución de Estado. Sin embargo, en 1839 Honduras se independiza de la República Federal Centroamericana, pero no es hasta 1894 cuando tiene ya por fin su sexta constitución que vemos que aparece por primera vez en una constitución hondureña la figura del amparo. Esto da paso para que en 1967 surja la ley de amparo. Y hoy, como conocemos, la Constitución de 1982, que es la Constitución vigente, ya reconoce el amparo como una garantía constitucional. Esta misma dio paso a la Ley sobre Justicia Constitucional que regula esta figura. ¿Quién puede ejercer la acción de amparo? La acción de amparo puede ser ejercida por cualquier persona que se encuentre agraviada, a las cuales se les haya disminuido o tergiversado cualquier derecho fundamental o garantía establecida en la Constitución de la República, convenciones o tratados internacionales. Asimismo, está facultado para ejercer la acción de amparo cualquier persona a quien le afecte la emisión de un acto, ley, resolución o hecho emanado por una autoridad que tergiverse los mismos derechos fundamentales de los que ya estamos hablando. El plazo para interponer la acción de amparo es de 2 meses. 2 meses contados a partir de la notificación de aquel acto u omisión que el interesado crea que le perjudica o que le pueda llegar a perjudicar. La Ley sobre Justicia Constitucional, en su capítulo 3 y de los artículos 41 hasta el 73, nos habla ya acerca de los lineamientos y formalidades para interponer el amparo. Asimismo, nos establece que constituye doctrina legal en materia de amparo 3 sentencias conformes dictadas por la Corte Suprema de Justicia, y que la sustanciación del amparo deberá hacerse de manera inmediata por la autoridad competente. Por sobre esta acción solamente tendrá ventaja el habeas corpus y el habeas data. Una vez emitida la sentencia favorable de amparo, esta deberá cumplirse de manera inmediata. De no ser así, esto deberá ponerse en conocimiento del Ministerio Público. El amparo es un mecanismo de defensa de derechos humanos y derechos fundamentales que la Constitución de la República nos ofrece para poder ejercerla. Carlos David Galindo. En esta noche a mí me tocó hablar sobre la garantía de inconstitucionalidad. Vamos a comenzarla definiendo la garantía de inconstitucionalidad. Podemos decir que es un mecanismo de control que sirve para expulsar del orden jurídico cualquier norma general que sea contraria a la Constitución de la República. Es decir, que es una denuncia que se hace por una posible contradicción de una ley general a la Constitución, con el objeto de preservar nuestra Constitución y dejar sin valor y efecto cualquier norma que sea declarada inconstitucional. Un poquito de historia, ¿para qué dicen qué es la Constitución? La Constitución en un sentido formal es un cierto documento solemne, un conjunto de normas jurídicas que solo pueden ser modificadas mediante observaciones de prescripciones especiales, cuyo objeto es dificultar la modificación de tales. El objeto de este orden jurídico es preservarlo, que sea muy difícil de poderse modificar. En materia de constitucionalidad, de acuerdo a la normativa constitucional, las leyes pueden ser declaradas inconstitucionales de que por forma o por contenido. El artículo 75 de la Ley sobre Justicia Constitucional nos dice: las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por forma o contenido. A la Corte Suprema de Justicia le compete, o a la Sala de lo Constitucional le compete, el conocimiento y la resolución originadas y exclusivamente en esta materia, y deberán pronunciarse con los requisitos de las sentencias definitivas, en forma cuando no se han observado un proceso legislativo establecido en la Constitución de la República.
disposiciones que se le atribuyan a la ley, dice. Las sentencias, escuchen bien, las sentencias en que se declare la inconstitucionalidad de una forma serán de ejecución inmediata y tendrán efectos generales. O sea, cuando una vez se hace sentenciado una ley general como inconstitucional, tiene que ser ejecutada de forma inmediata y tendrá efectos generales. Por lo tanto, se va a derogar, se va a comunicar al Congreso Nacional y el Congreso Nacional deberá oficializarlo y publicarlo en el Diario Oficial de la Gaceta. El artículo 77 de la Ley sobre la Justicia Constitucional nos dice literalmente: la declaración inconstitucional de una ley y su derogación podrá solicitarse por quienes se consideren lesionados en su interés directo, personal y legítimo. Número 1, por la vía de acción que deberá entablar ante la Corte Suprema de Justicia. 2, por la vía de excepción, que podrá oponerse en cualquier procedimiento judicial. Y número 3, también el órgano jurisdiccional que conozca en cualquier procedimiento. En Honduras es las famosas sedes. La Universidad Autónoma de Honduras interpuso un recurso de inconstitucionalidad el 21 de julio del 2020 ante la sala de lo constitucional en la Corte Suprema de Justicia, diciendo que se violentaba una garantía constitucional, y por eso interpuso reclamo de inconstitucionalidad por la vía de acción, por el artículo 34 del Decreto Legislativo 120/2013, contentativo de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, las famosas sedes. Este efecto derogatorio por el artículo 24 es porque dice el artículo 34 que las zonas de empleo y desarrollo dicen de que ellas van a poder establecer sus propias políticas educativas y curriculares en todos los niveles. Y esto vulnera los artículos 151, 156, 159, 160 y 177 en referencia a la educación superior y ejercicio profesional. ¿Por qué? Específicamente el artículo que nos vamos a ir, el artículo 160, dice que vulnera la atribución exclusiva que le da la Constitución de la República a la Universidad Autónoma de Honduras para organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional, contempladas en el artículo 160. Vulnera el artículo 151 también porque reconoce que la educación es una función esencial del Estado para la conservación, el fomento y la difusión de la cultura. Entonces vemos aquí como una ley general, que es la ley de las sedes, de acuerdo, donde dice de que ahora las sedes van a poder disponer en el artículo 34 de que van a poder establecer sus propias políticas educativas y curriculares en cualquier nivel de educación. Entonces la Universidad Autónoma de Honduras se siente vulnerada, siente que se le está violentando un derecho constitucional e interpone el recurso de inconstitucionalidad, diciendo que en el artículo 160 de la Constitución de la República se le da esa atribución como un ente de educación superior. Ellos son los únicos que pueden regular toda la educación superior. Y el artículo 151 que le compete al Estado poder brindar esa educación. Entonces vemos como una ley general se quiso anteponer ante una ley constitucional. Entonces ahí es donde se ve afectado, en este caso, un ente y interpone el recurso de inconstitucionalidad. Creo que es una garantía muy clara, una garantía desde mi punto de vista con un procedimiento más fácil, porque podemos encontrar de que una ley vulnera la Constitución de la República y el recurso de inconstitucionalidad tiene que pegar. ¿Por qué motivo? Porque está vulnerando a la Carta Magna y ese es el objetivo, proteger la Carta Magna. Hola a todos, mi nombre es Ryan Lagos, también soy parte de este grupo y pues yo les voy a hablar un poco acerca de lo que es el recurso de revisión. Para iniciar me gustaría pues explicarles lo que es un poco el recurso de revisión en palabras sencillas. Pues Eduardo Couture nos decía que el recurso de revisión es recorrer o correr de nuevo el camino ya hecho, es decir, revisar lo que ya fue revisado anteriormente. Para Humberto Murcia Valen
nos decía pues en su libro del recurso de la revisión, define la palabra recurso como el derecho subjetivo de los litigantes para impugnar una providencia judicial desfavorable, buscando así que esa resolución se depure de los vicios o desviaciones jurídicas en que se haya incurrido al proferirla. Es decir, para estos juristas, pues el recurso de revisión lo que buscaba principalmente era depurar todo vicio que había sufrido pues un proceso sometido a juicio. De esta manera, pues, es como identificamos que el recurso de revisión es un medio de impugnación de carácter extraordinario, mismo que tiene por objeto el de minimizar el error judicial. Pero bien, ¿por qué pues, lo definimos como un recurso de carácter extraordinario? Y pues es por el hecho de que estamos en presencia de una cosa juzgada, es decir, de algo que ya fue juzgado y pues que ya tiene una sentencia firme. ¿Dónde encontramos el fundamento jurídico en nuestro compendio normativo? Es decir, ¿dónde lo encontramos contemplado en nuestra Constitución de la República? Y pues es que lo contempla en su artículo 186, mismo en el que dispone que ningún poder ni autoridad pueda abocarse a causas perdidas ni abrir juicios fenecidos, salvo en causas juzgadas en materia penal o civil. Más adelante vamos a ver pues que no ha sido en todo el tiempo que la Constitución de la República lo mencionaba de esta manera. El recurso de revisión tiene por finalidad, primero, garantizar el debido proceso, el cual es un derecho fundamental, y pues la acción de la tutela tiene por finalidad la protección de derechos fundamentales, ¿no? Quien conoce y resuelve el recurso de revisión, y pues la sala de este recurso lo resuelve la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, tal y lo establece el artículo 186, párrafo tercero de nuestra Constitución, al igual que el artículo 9, numeral 4, y el artículo 95, párrafo tercero, y 102 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Ahora, ¿sobre qué recae este recurso? Pues únicamente recae sobre dos cosas, que pues ese es su requisito, ¿no? Y pues es que recae sobre sentencias firmes, y pues sabemos que son sentencias firmes aquellas sobre las que no cabe recurso alguno, salvo que la ley lo disponga, o salvo que la ley disponga lo contrario. Y pues el siguiente requisito que les mencionaba es pues que este recurso debe de ser interpuesto únicamente por petición de parte. No, es decir, que pues ningún juez de oficio lo va a impulsar. Nuestra Ley de Justicia Constitucional nos menciona en su artículo 186 que el recurso de revisión podrá ser interpuesto en materia penal y civil. Por ende, para que podamos adquirir un conocimiento más profundo acerca de este extraordinario recurso, se vuelve necesario establecer la distinción entre ambas materias, ¿no? En cuanto a los requisitos y la procedencia de estos recursos. El recurso de revisión en materia civil pues nos menciona que el recurso de revisión nos muestra la necesidad de desarrollar una ponderación de derechos efectiva. El mismo tiene como objeto el cumplimiento de los principios constitucionales apegados al fortalecimiento de la legalidad y la justicia material. La revisión de la sentencia firme en el proceso civil representa uno de los institutos procesales que posiblemente mejor reflejan la idea de justicia, pues a través de esta se trata de dar soluciones a los casos en los que pese a contar con una sentencia firme, se demuestra la existencia de un error judicial. Es decir, pues es una total garantía para quien ha sido ofendido o que no se le ha llevado pues un correcto proceso o un debido proceso, ¿no? ¿Quién es y cuál es el plazo para interponer este recurso? Y pues, ¿quién es? Pues puede ser cualquier persona, puede ser toda persona que haya sido injustamente juzgada o injustamente procesada, ¿no? Y en materia civil, ya que pues el plazo es muy diferente a materia penal, en materia civil el plazo para interponer este recurso es de 6 meses contados desde el día en que se haya realizado la última notificación en el que pues haya quedado firme la sentencia, tal y como lo considera el decreto número 181 del 2005 en sus considerandos, que pues es una reforma constitucional.
en la que se consideró que era un error someter las sentencias firmes en materia civil a un tiempo ilimitado para ser objeto de revisión. Ya pues, adentrando igual en lo que es en materia penal, que es un poco diferente, pues lo contempla la Ley de Justicia Constitucional en su título 4, artículo 96, y nos menciona que las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo. Ahí pues la diferencia que les mencionaba, que pues en materia civil es revisada a los 6 meses desde que se haya hecho la notificación de la sentencia firme, y pues en materia penal no, es totalmente diferente, ya que pues no hay un plazo, no existe un plazo para interponer este recurso. Y pues nos menciona en la Ley de Justicia Constitucional que la Corte Suprema de Justicia pues lo permite a favor del condenado en cualquiera de los casos siguientes. Número 1, cuando 2 o más personas hayan sido condenadas por un mismo delito que solo pudo ser cometido por una de ellas. 2, cuando una misma persona haya sido condenada por el mismo hecho delictivo en 2 sentencias distintas, pues haciendo énfasis, tal y como lo menciona el anterior recurso, como les mencionaba, pues que no existe un plazo para interponerlo, y pues claro, contamos con otra serie de recursos que los menciona en su artículo 96 de la Ley de Justicia Constitucional. Y pues el efecto principal que tendrá la sentencia sobre la que recaiga el haber interpuesto el recurso de revisión será pues de que se rescinda la sentencia condenatoria. ¿Desde qué momento es que nuestra Constitución nos permite el recurso de revisión y cuándo se contempla ya como una garantía constitucional? Aquí en Honduras, la figura de la revisión al inicio no era vista ni siquiera como un recurso, sino que representaba una prohibición de volver a recorrer el proceso jurídico ya entablado. Así lo manifestaba la Constitución de la República de 1880 del presidente Marco Aurelio Soto, que nos decía que ningún poder político puede revivir procesos fenecidos. Tomamos como primer antecedente lo que es la Constitución de la República de 1924, aprobada bajo el presidente militar Vicente Tosta. En su artículo 140 disponía que las causas juzgadas en materia criminal, común o militar, pueden ser revisadas en toda época en favor de los condenados. Pero hasta ahí, en este momento, la Constitución solo nos permitía revisar las sentencias firmes en materia civil. Pues bueno, adelante en el tiempo la Constitución de la República, que es la que ya tenemos vigente de 1982, bajo el presidente, el doctor Roberto Suazo Córdoba, es cuando ya nos confiere la categoría de garantía constitucional y habla de la oportunidad de aplicabilidad del recurso en materia civil. Es decir, es hasta este momento con nuestra Constitución vigente que ya se permite el recurso de revisión tanto en materia penal como civil, tal y como lo dispone el artículo 186 de nuestra Constitución de la República, que nos dice que ningún poder ni autoridad puede abocarse a causas pendientes ni abrir juicios fenecidos, salvo en causas juzgadas en materia civil o penal. Muchas gracias. Esta es mi aportación sobre el recurso de revisión.